Hola, somos el equipo número 4 y hoy te hablaremos sobre el trastorno del espectro autista. Conceptos clásicos. Aunque en las primeras explicaciones del trastorno autista se centraban en el apego del niño con sus padres, usando el término madre refrigerador para distinguir un tipo frío y distante de paternidad, la cual se consideraba causa del autismo. Conceptos clásicos. Aunque en las primeras explicaciones del trastorno autista se centraban en el apego del niño con sus padres, usando el término madre refrigerador para distinguir un tipo frío y distante de paternidad, la cual se consideraba causa del autismo. Leo Kanner, 1943. Entidad psicológica que se diferencia por un conjunto de rasgos: triada autista, alteraciones y retraso a nivel del lenguaje, alteraciones del desarrollo social y alteraciones en el pensamiento y a la conducta, que siguen un curso temporal donde el proceso de construcción de la experiencia se ve afectado. Siguiendo las palabras de Canal 2007, el autismo se puede considerar un trastorno grave del desarrollo de origen prenatal, que afecta a la persona durante toda su vida. Aunque actualmente muchos teóricos aún creen que las personas que desarrollan el trastorno del espectro autista carecen de incapacidad para formar lazos emocionales con otros, primeramente con sus padres, lo que los conduce a desarrollar fallas en la capacidad de relacionarse con otros. Ahora, las características o síntomas del trastorno espectro autista. Si bien el trastorno del espectro autista varía ampliamente en gravedad y síntomas e incluso puede pasar sin ser reconocido, especialmente en los niños levemente afectados o cuando se enmascara por problemas físicos más debilitantes. A continuación, se mencionarán signos de alarma para iniciar el estudio de un posible trastorno del espectro autista en un infante, los cuales son que no se observan sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses. No responde a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses. No balbucea ni hace o no responde a los gestos sociales como señalar, mostrar, decir adiós con la mano, entre otros, a partir de los 12 meses. No dice palabras sencillas como mamá, papá, agua a partir de los 16 meses. No hace frases espontáneas de 2 palabras con sentido a partir de los 24 meses. Es decir, que a cualquier edad puede perder el lenguaje o la habilidad social. Cabe destacar la tríada clásica de síntomas, como lo son socialización alterada, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, repertorio restringido y estereotipado de conductas. Ahora se mencionarán 4 características del autismo infantil. Número 1. Alteraciones de la conducta social. Ing y Gould, 1979, establecieron 3 patrones distintos de relación social a partir de su estudio epidemiológico aislado, que evita la interacción de forma activa. Pasivo, que soporta pasivamente la relación social pero no la busca, y activo pero extravagante, que interactúa de un modo extraño o excéntrico. 2. Alteraciones del lenguaje. La comunicación intencional, activa y espontánea que suele desarrollar el niño normal desde los 8 a 9 meses se ve muy perturbada o limitada en los niños autistas. La falta de sonrisa social, mirada a las personas, gestos y vocalizaciones comunicativas son varias de las características más evidentes de su conducta. 3. Alteraciones motoras. La conducta estereotipada, también denominada conducta autoestimulatoria, ha sido descrita como un comportamiento repetitivo, persistente y reiterado. Estas conductas pueden incluir movimientos de balanceo rítmico del cuerpo, saltos, carreras cortas, giros de cabeza, aleteos de brazos o manos o posturas extravagantes. 4. Alteraciones cognitivas. De los procesos cognitivos, los que más atención han recibido son los procesos sensoperceptivos y la capacidad intelectual, procesos que acaparan la mayor parte de la literatura existente sobre las cuestiones cognitivas relacionadas con el autismo.
En cuanto a la etiología, se dan dos puntos de vista etiológicos. El primero como un autismo idiopático, es decir, autismo aquel donde no se encuentra o no es posible detectar una causa específica, ya que no muestra un marcador biológico. Este suele ser más común en la detección de casos de autismo. El segundo es un autismo secundario o sindrómico, es decir, un autismo aquel donde es posible determinar un nexo entre la enfermedad y el autismo. Tiene ciertas causas, como por ejemplo factores ambientales, genéticos, metabólicos, infecciosos o neurológicos, que se dan como parte de las manifestaciones clínicas de una epilepsia o infecciones congénitas. Aunque en cuestión de los genes existen ciertas teorías que permiten determinar que el autismo tiene causas biológicas, cuyos patrones apuntan hacia una herencia familiar. En caso de los genes, siendo la más común, se considera que existen al menos una frecuencia de entre 2 a 9% entre los hermanos y hasta un 92% de concordancia entre mellizos monocigotos. Incluso parientes en familias las cuales existe más de una persona afectada por el trastorno autista muestra un índice mayor en deficiencia social. Esto se respalda con estudios familiares y genéticos, ya que sugieren que existen anormalidades en los cromosomas 7, 15 y 16. Principales criterios de evaluación de acuerdo al DSM-5. A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en distintos contextos, manifestando los antecedentes. 1. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, es decir, desde un acercamiento social anormal hasta un fracaso en la conversación normal, pasando por la disminución de interés o interacciones sociales. 2. Deficiencia entre las conductas comunicativas no verbales. Varían pasando por anomalías en el contacto visual y del lenguaje corporal, hasta deficiencias en la comprensión y uso de gestos. 3. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Es decir, varían desde dificultades para ajustar el comportamiento en distintos contextos hasta compartir juegos imaginativos o hacer amigos, e incluso ausencia de interés por otras personas. Para estos, se debe especificar la gravedad actual basándose en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, manifestando los antecedentes. 1. Movimientos de utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. 2. Insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento, verbales o no verbales. 3. Intereses restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. 4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo, o no se presentan hasta que las demandas sociales superan las capacidades limitadas. D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas. E. La discapacidad intelectual y en trastornos del espectro autista coinciden para hacer diagnóstico de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual. La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. Nota: los pacientes con un diagnóstico bien establecido, según el DSM-4, de trastorno autista, enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se les aplicará el diagnóstico del espectro del autismo. Sin embargo, los pacientes con déficits notables en la comunicación social, pero síntomas que no cumplen con los criterios del trastorno del espectro autista, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social pragmática. Instituciones en Ciudad de México y Estado de México que evalúa, diagnostica y atiende a población infantil con este trastorno.